Valvulopatías. Todo eso ahí. Sí, listo. Valvulopatías. Entonces, valvulopatías es una enfermedad pues obviamente bastante interesante y bastante curiosa. La fisiopatología es bastante clara en esta enfermedad. Para hablar sobre valvulopatías, primero tenemos que definir qué es una válvula, ¿no? Una válvula, pues obviamente es como que el pasaje, como que un túnel de una cámara del corazón a otra. A ver, vamos a tener acá está la válvula mitral, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿no? Su función, obviamente, es que esta válvula se abra mediante, pues, obviamente las fuerzas hemodinámicas, ¿no? Y el tema de las presiones. Se abre y la sangre tiene que circular hacia el ventrículo izquierdo. Circula hacia el ventrículo izquierdo y finalmente cuando la presión del ventrículo izquierdo es mayor que la de la aurícula, obviamente la válvula se va a cerrar para evitar que haya un flujo que vaya hacia atrás. Entonces, así es como funciona una válvula. ¿Qué es la función de la válvula? Es la apertura, como hemos dicho al principio, ¿no? Cuando la presión de la aurícula es mucho mayor al del ventrículo, va a ir de mayor presión a menor presión. Es la apertura y también el cierre hermético. El cierre hermético. Finalmente, esas son sus dos funciones importantes, ¿no? Ahora, en el tema de acá, aquí vamos a tener justo en las valvulopatías este factor, en el cierre hermético, pues el cierre hermético va a ser deficiente. Por eso que yo he puesto esta pequeña imagen, ¿no? En la carátula inicial de la clase porque define bastante bien el tema de las válvulas. Lo que pasa en todas las cámaras del corazón izquierdo va a ser similar a lo que pasa en las cámaras del corazón derecho. Acá nos vamos a enfocar finalmente en el corazón izquierdo, ¿no? Esto vendría a ser el índice donde veremos la introducción, estenosis e insuficiencia, porque son dos tipos de valvulopatías y acá va a haber una diferencia porque las cámaras que va a afectar cada una de ellas van a ser diferentes. La estenosis mitral, insuficiencia mitral, estenosis aórtica y finalmente insuficiencia aórtica. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos cuatro aparatos valvulares, ¿no? En el lado derecho del corazón, que va a estar el tricúspide, el de aquí, justo acá, en la parte de acá, y la válvula pulmonar, ¿no? Finalmente, pues que vaya la sangre a oxigenarse. En el lado izquierdo va a estar la válvula mitral y la válvula aórtica, ya mandando la sangre oxigenada hacia todo el sistema del cuerpo. Entonces, esto es importante porque aquí en esta válvula mitral va a haber un defecto, un error, o puede ser congénito, muchas veces vamos a ver más adelante, o también puede ser calcificaciones por la edad, etcétera. Lo que acá no va a pasar es que esto no va a tener un cierre hermético. Como no va a tener un cierre hermético nuestra valvulita acá, el flujo se va para atrás y para atrás. Finalmente, si el flujo se va para atrás, obviamente vamos a tener una repercusión en dónde, en el pulmón, porque el flujo se está yendo hacia atrás. Y finalmente puede haber una dilatación en la cámara de acá, porque en consecuencia de ello, que básicamente el mismo factor que en la aurícula, esta es la aurícula izquierda, y finalmente se vendría a ser el ventrículo izquierdo, que la sangre, que en teoría debía ir completa hacia el ventrículo izquierdo, no va a ser todo. Y finalmente acá va a quedar un poco de sangre, y más la sangre que viene de los pulmones van a superar la capacidad del aurículo izquierdo. Obviamente esto va a ser a lo largo del tiempo, no va a ser de frente, pero lo que va a pasar finalmente es que hay una dilatación. Y muchas veces el ventrículo izquierdo también va a tener una hipertrofia, ¿no? Pero eso va a ser diferente y lo vamos a diferenciar básicamente cuando sea una estenosis y cuando sea una insuficiencia. Ahí recae la diferencia, ¿no? Ahora, tenemos la estenosis. Básicamente, vamos a ver esta parte, es la incapacidad de la válvula de abrirse, justo lo que he dicho, ¿no? Obstruye el flujo y finalmente va a haber un flujo hacia atrás, no se va a vaciar completamente. Entonces, esta casi siempre obviamente se va a deber a anomalías primarias de las valvas, calcificación, justo lo que había dicho al principio de la asesoría, ¿no? O cicatrización de válvulas. Vemos que finalmente, pues, en la parte de acá va a ir hacia atrás, ¿no? Y lo mismo por la estenosis en la válvula aórtica, ¿no? Va a ir hacia el ventrículo izquierdo, a diferencia acá. Porque si es la válvula mitral, la cámara anterior a la válvula mitral es la aurícula. Aquí está afectándose la aurícula, en una estenosis mitral. Mientras que en una estenosis aórtica, la cámara anterior no va a ser la aurícula. Antes de ello hay otro elemento, que es este, el ventrículo. Aquí va a estar afectándose el ventrículo, ¿no? Y aquí finalmente pues son las dos diferencias entre cada valva. Pero básicamente, entre cada válvula, perdón, porque valva no es la válvula. Básicamente
la única diferencia entre ambas, que vendría a ser estenosis aórtica y estenosis mitral, es a qué cámara afecta, ¿no? Siempre va a afectar a la anterior, ojo. Entonces, la válvula puede estar eh, engrosada, puede estar engrosada, puede estar también endurecida, y como finalmente va a estar estenosada, no se abre, ¿no? Produciendo un soplo cardíaco. Aquí va a haber un soplo cardíaco, hay un soplo cardíaco. Finalmente hay un soplo cardíaco debido a que obviamente genera turbulencia, ¿no? Genera turbulencia porque no se puede abrir bien la válvula, ¿no? Entonces también va a haber resistencia al flujo sanguíneo. La cavidad, como finalmente va a tener demasiada sangre, más de lo debido, porque no se vació completamente, va a ser un esfuerzo para que finalmente, para que se vacíe, ¿no? Para que haya una fisiología normal. Una fisiología en otras palabras. Y finalmente es una enfermedad crónica, como lo había mencionado. Esto genera bastante tiempo, ¿no? Enfermedad crónica, genera bastante tiempo en darse. Entonces, la repercusión hemodinámica, y lo voy a anotar para que lo noten ustedes también cuando vean el video, la repercusión hemodinámica va a ser en la cámara anterior. Ya lo había dicho al inicio, pero ahora lo estoy anotando. En la cámara anterior va a ser el cambio hemodinámico, ¿no? En la estenosis mitral, ¿qué es lo que sucede? Lo ponemos acá, estenosis mitral, ¿qué cámara se va a dilatar? La cámara de la aurícula, ¿no? La aurícula se dilata. Aurícula. Y finalmente, en la aórtica no se dilata la aurícula. Hay mucho cuidado, porque la aurícula no es la cámara anterior a esta. Y tampoco el ventrículo se puede dilatar en este caso, porque tiene que bombear más sangre. Y es un músculo, acá lo vemos, el músculo. Entonces, como estamos haciendo, por principios básicos de patología, como estamos haciendo mayor uso de un músculo, lo que vendría a ser la parte del ventrículo es una hipertrofia porque estamos ejerciendo mayor fuerza. Eso es lo que sucede. Una hipertrofia. Acá no se dilata y la hipertrofia por la cantidad de músculo. Solo en la cámara anterior, por favor, porque ya vamos a ver cómo el cambio hemodinámico en la insuficiencia va a ser diferente. La repercusión hemodinámica va a ser en ambos lados, tanto en la cámara anterior como en la que continúa ¿no? Que en el caso de la válvula mitral vendría a ser el ventrículo y en el caso de la válvula aórtica vendría a ser la aorta. Ahora, primero tengamos en cuenta todo esto, claro, ¿no? Como un resumen, estenosis mitral, aurícula dilata, ¿no? Dilata. Aórtica, hipertrofia ventricular. Sencillo. En la cámara anterior siempre. Se puede engrosar, finalmente la válvula, etcétera, va a haber un soplo cardíaco. Y es una enfermedad crónica. Tarda días en aparecer. Días, meses, etcétera. Ahora, sí, acá. La insuficiencia valvular. Aquí, ¿qué es? La incapacidad de la válvula de cerrarse totalmente. Entonces va a haber una regurgitación. Entonces, ¿esto qué significa en otras palabras? Que va a haber una incompetencia valvular. Bueno, acá faltó la N. Incompetencia valvular. Incompetencia valvular. Como hay una incompetencia valvular, se permite un flujo retrógrado y van a haber regurgitaciones. La sangre va a regresar a la cavidad de donde vino. Es decir, por ejemplo, la válvula mitral regresa a la aurícula, ¿no? Acá lo tenemos más claro, regresa a la aurícula, un flujo retrógrado. Finalmente es crónico, pero hay ocasiones, es crónico, pero también hay ocasiones donde puede ser agudo. Ahí tenemos una diferencia bastante clara. Puede ser agudo y puede haber situaciones en las que esto sea súbito, ¿no? Algo que esto también va a ser súbito. Esto no sucede con la estenosis. Primer punto a recalcar sobre la insuficiencia, ¿no? Ejemplo, tenemos la endocarditis, ¿no? La endocarditis. Súper importante nuestra endocarditis. Ahora, entonces, la repercusión hemodinámica. Acá tenemos endocarditis, justo lo que he dicho, alteración en las estructuras del soporte, ¿no? Aorta, anillo mitral, etcétera. Ahora, justo pudo aparecer bruscamente. Vendría a ser súbito, ¿no? Ahora, repercusión hemodinámica, ¿no? ¿En dónde va a ser la repercusión? Ya volviendo al tema que finalmente les había mencionado en la anterior diapositiva, la repercusión va a ser en ambos lados. Es decir,
Pongamos un ejemplo, bien claro, ¿no? Una insuficiencia mitral tiene nuestro paciente, justo aquí, ¿no? Como es una insuficiencia, y ojo, insuficiencia, repito otra vez, va a ser en ambos lados, es decir, ¿qué va a haber? Cuando el ventrículo finalmente inicia la relajación isovolumétrica, la sangre de la aorta, en el caso de una insuficiencia aórtica, pues obviamente va a tratar de regresar y como regresa hace que el ventrículo se dilate y a su misma vez también la aorta. En el tema de la insuficiencia mitral, acá ambas cámaras se van a dilatar. Tanto va a haber una dilatación de la aurícula como del ventrículo. Ambas se dilatan. Entonces, súper importante. Ahora, ya teniendo en cuenta en claro las diferencias principales, que en estenosis es solo cámara anterior y en insuficiencia es ambos lados, ambas cámaras, ya tenemos pues obviamente lo que, bueno, lo que finalmente en qué cosas son las diferencias, ¿no? Sus características de cada uno. Ahora, vayamos a la valvulopatía ya específica. Vamos a centrarnos en cada uno, pero antes de eso tenemos que tener en cuenta que la estenosis es mucho mayor que la insuficiencia. Acá tenemos obviamente ese porcentaje, ¿no? Donde la estenosis va a tener mayor prevalencia. Súper importante y por esa misma razón, porque tiene mayor prevalencia, vamos a empezar por cada una de ellas. Es decir, primero hablaremos sobre la válvula mitral y luego, y a continuación de ello hablaremos sobre la válvula aórtica, separándolo por estenosis y por insuficiencia. Ahora, estenosis. ¿Cuál es la etiología? Una de ellas, de la estenosis mitral, podría ser la fiebre reumática, no es la principal, una fiebre reumática. Fiebre reumática. Es una de las etiologías, súper importante. Esta varias veces se presenta entre niños de 7 a 12 años, ¿no? Y las válvulas se inflaman. Como finalmente se han inflamado, lo que sucede es que va a quedar una cicatriz. Eso es lo que sucede. Y finalmente, esta cicatriz, pasando el tiempo, esto pasó a los 7 a 12 años, pasando el tiempo, dicha cicatriz va a hacer que finalmente la válvula endurezca. Como la válvula se endurece, a los 30 o 40 años por ahí, finalmente se va a presentar esto. ¿No? A los 30 y 40 años, pero lo principal pasó entre los 7 y los 12 años por la fiebre reumática. Aquí, los hallazgos que pueden haber, calcificaciones, súper importantes, calcificaciones pueden haber. Calcificaciones. También pueden haber congestión, obviamente, en las aurículas, etcétera. También en las venas pulmonares y finalmente en los capilares. Es ahí, básicamente, nos vamos a ver en la clínica, en lo que presenta el paciente, ¿no? Porque estamos dilatando la aurícula, de ahí pasa a los capilares y a las venas pulmonares. Ahora, acá tenemos una imagen bastante curiosa, ¿no? Donde vemos acá un estrechamiento de la válvula mitral, estenosis, ¿no? Vemos cómo está totalmente deformada nuestra válvula. Obviamente ahí no va a haber un correcto funcionamiento. Ahora, la fisiopatología, ¿qué es lo que va a haber acá? Van a haber cambios funcionales y clínicos y finalmente la reducción del área valvular mitral normal. Entonces, se va a producir una resistencia al vaciamiento de la aurícula izquierda. Dicha resistencia obviamente va a colaborar a que mayor sangre quede en la aurícula izquierda. Y como hay mayor sangre en la aurícula izquierda, va a subir la presión, ¿no? La presión de la aurícula izquierda sube. Sube la presión de la aurícula izquierda. Entonces, dicha presión que ha subido en la aurícula izquierda se va a ir por las venas pulmonares. Y finalmente, como se van las venas pulmonares, ahí van a causar el hemoptisis, etcétera, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿quién va a sufrir la primera repercusión? La aurícula derecha. Nuestra aurícula derecha, como no se va a perdón, como no se va a vaciar completamente, lo que va a hacer como una función para adaptarse, en otras palabras, es dilatarse. Nuestra aurícula izquierda se dilata, ¿no? Entonces, se dilata y finalmente eso es lo que va a suceder la primera repercusión. Entonces, ya se dilató, aumenta la sangre acá, va a aumentar obviamente, pero hay un punto en el que ya no se puede dilatar más. Y finalmente va a ir por nuestras venas pulmonares y los capilares pulmonares retrógradamente. La sangre ya no va a aguantar ahí y se va a ir por otros lados, ¿no? Y finalmente, pues ahí van a ver la clínica. Entonces, consecuencias para diferenciar entre ambos. Consecuencias, consecuencias. ¿Qué es lo que va a haber aquí? Aurícula izquierda aumenta, ¿no? Ventrículo izquierdo va a estar normal, normal. ¿Y por qué está normal? Porque la estenosis no va a afectar a nuestro ventrículo izquierdo, no afecta a ambas cámaras, esa es la insuficiencia. La estenosis solo a la anterior, ¿no?
Y finalmente, la resistencia vascular pulmonar, resistencia pulmonar lo voy a abreviar acá, resistencia pulmonar también va a subir porque finalmente la sangre está yendo por las venas y finalmente hasta llegar a los capilares. Hay mayor resistencia vascular pulmonar, va a haber hipertensión pulmonar también, ¿no? Importante porque finalmente toda la sangre tiene que irse a un lugar, no va a quedarse ahí. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? El paciente, acá lo tenemos, el cuadro clínico. El paciente, ¿qué es lo que va a presentar? Disnea, ¿no? Presenta disnea, presenta ortopnea, puede también presentar disnea paroxística nocturna, ¿no? Que finalmente, pues, es lo que se presenta en las noches, ¿no? Nocturna. También hemóptisis, ¿no? Acá lo tenemos, nuestra hemóptisis. Y finalmente una embolia. Y la embolia podría ser por la fibrilación auricular. Embolia, fibrilación auricular. Entonces, teniendo en claro todo eso, ya podemos saber qué es lo que presenta nuestro paciente, ¿no? Súper sencillo es esta clase. Ya teniendo claro la estenosis mitral, pasamos a un pequeño cuadrito, ¿no? Que finalmente lo dejó el profesor, ¿no? Y que esto es lo que representa, en otras palabras, toda la fisiopatología, ¿no? Esta es la circulación normal, ¿no? La circulación normal, ¿no? Entonces, antes de llegar a la aorta, tenemos nuestro ventrículo izquierdo y finalmente tenemos acá nuestra válvula mitral, ¿no? Ahora, como la válvula mitral está mal, la sangre que debía pasar al ventrículo izquierdo, una parte va a ir hacia acá. Esto es lo que básicamente va a suceder. Esto es importante. Va a haber un flujo retrógrado. Hay un flujo hacia la aurícula, lo cual está totalmente mal, ¿no? Va a la aurícula aumenta, aumenta, aumenta y finalmente se dilata, ¿no? Se dilata nuestra aurícula. Como se dilata, va a haber un punto en el que ya no va a poder aguantar toda la sangre posible y finalmente va por las venas y va a haber una congestión pulmonar, ¿no? Una congestión pulmonar y finalmente eso es lo que va a pasar. Va a haber la disnea paroxística nocturna, hemóptisis, todo lo que ya he explicado anterior que es la clínica. Esto básicamente es lo que sucede y mucho más simple, ¿no? Acá se ha explicado bastante bien. Teniendo en cuenta la estenosis mitral, lo que se presenta y lo que sucede, finalmente ya podemos pasar a la insuficiencia mitral, que en este caso lo voy a poner de frente a ambas cámaras. Aquí son ambas cámaras. No olvidar ambas cámaras. Ah, listo. Entonces, la insuficiencia mitral, la etiología, causas. ¿Qué es lo que puede haber? Un prolapso de la válvula mitral, un prolapso. Un prolapso puede haber, y dicho prolapso significa que una válvula sea más grande, y finalmente, como es más grande, no hay un adecuado equilibrio, dicha válvula se va a tratar de cerrar, pero finalmente no va a poder cerrar completamente, ¿no? No se va a cerrar herméticamente, que es lo que habíamos visto en la introducción. Luego, una cardiopatía isquémica. Nuestro aparato sub... Cardiopatía isquémica, voy a ponerlo antes acá. Cardiopatía isquémica. Entonces, eso es lo que puede suceder. Y finalmente el aparato subvalvular es el que se va a romper, ¿no? El aparato subvalvular se rompe y como se ha roto, la válvula no se va a cerrar herméticamente. Si se dan cuenta, todo lo que tenga que ver con una valvulopatía se trata del cierre hermético. Es el principal componente que falla nuestro cierre hermético. Entonces, también puede ser una miocardiopatía dilatada. Ahora, el insuficiencia mitral va a tener una fisiopatología similar, muy similar, pero con pequeñas diferencias, ¿no? Entonces, parte del volumen de eyección del ventrículo izquierdo, que se ha eyectado para acá, obviamente, para aquí, parte de ese volumen va a regurgitar hacia la aurícula izquierda, ¿no? Hacia la aurícula izquierda y finalmente va a haber un aumento del llenado ventricular, pero a su vez también va a haber un aumento en la aurícula, ¿no? Entonces va a haber una sobrecarga de volumen y finalmente también se dilata el ventrículo izquierdo. Aurícula y ventrículo se dilatan, ambas cámaras. Si hay un flujo retrógrado y finalmente va a haber un mayor llenado. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Las causas, también muy bastante similares van a ser, ¿no? Va a haber una congestión pulmonar, porque también va a irse por los pulmones si nos damos cuenta, y ahí recae básicamente la diferencia entre si es una insuficiencia mitral
o aórtica, ¿no? Porque en aórtica va a haber algunos cambios también pequeños, ¿no? Y finalmente, aurícula y ventrículo más grandes. Van a ser más grandes, la aurícula y nuestro ventrículo. Más grandes. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Congestión pulmonar, aurícula izquierda más grande. Entonces, se abre nuestra válvula mitral, pues no, y finalmente la sangre regresa. Ya tenemos claro nuestra insuficiencia mitral, ¿no? Entonces, si tenemos claro eso, puede haber la congestión pulmonar, que ya habíamos mencionado, como podría ser la ortopnea, disnea paroxística nocturna, etcétera, ¿no? También puede haber que hay una fatiga, ¿no? Porque el flujo cardíaco va a ser insuficiente, ¿no? El gasto cardíaco va a ser menor. Y también una hipertensión pulmonar, porque finalmente la sangre también está yendo hacia nuestras venitas pulmonares. No, entonces, antes de que se habla de nuestra válvula aórtica, que vendría a ser ya la eyección final, dicha sangre, ¿no? Que estaba en nuestro ventrículo, también va a regresar un poco a la aurícula, ¿no? A la aurícula, nuestro gasto cardíaco disminuye, también vamos a tener fatiga por la misma razón de que esto disminuye, volviendo a reiterar todo, hay fatiga y finalmente pues eso es lo que va a suceder, ¿no? Se dilata la aurícula izquierda y secundariamente a ello nuestro ventrículo izquierdo. Ya teniendo en cuenta, claro, la insuficiencia mitral, pasemos a esta parte, ¿no? Acá estaría nuestra valvulita, ¿no? Nuestra valvulita está funcionando mal, nuestra válvula mitral. Entonces, lo que va a pasar es que va a llegar sangre al ventrículo izquierdo y antes de que nuestra válvula aórtica se abra, va a haber un flujo retrógrado desde el ventrículo hacia la aurícula, haciendo que por consiguiente se dilate la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. El gasto cardíaco disminuye, también va a ir a haber una congestión porque la aurícula ya no va a poder soportar dicha sangre, se va hacia los pulmones y finalmente nuestra disnea, nuestra fatiga, eso es todo lo que va a suceder acá, ¿no? Entonces, teniendo claro el significado básicamente de lo que es una estenosis y de lo que es una insuficiencia, para la parte aórtica, por simple anatomía ya podríamos sacar la clínica, porque es muy similar, bastante similar, solo que hay que cambiar la anatomía, porque estamos avanzando de cámaras, no estamos yendo entre la aorta y finalmente el ventrículo, cosa que acá era diferente, acá era entre la aurícula y el ventrículo. Entonces, ahí, si es que sabemos esto, ya tenemos, claro, muchas cosas entre la parte aórtica. Ahora, nuestra valvulopatía aórtica, vamos a tener tanto la estenosis y la insuficiencia, similar a lo que ya hemos visto en la parte mitral, ¿no? Ahora, acá tenemos una estenosis aórtica. La etiología, ¿qué es lo que sucede acá? De acá justo dejo un espacio para escribir. Puede ser congénita, puede ser congénita. Es decir, ¿qué podemos tener? Que lo justo lo vemos acá, ¿qué cosa? Dos valvas fusionadas, ¿no? Dos valvas fusionadas, que en este caso nos da una valva bicúspide, ¿no? Una bivalva, también puede ser una univalva, etcétera, ¿no? Que finalmente eso vendría a ser lo congénito. También puede ser degenerativa. Esto sucede en los mayores, mucho ojo en los mayores, tener en cuenta. Degenerativa. Entonces puede haber calcificaciones y finalmente eso se da en mayores de 70 años, ¿no? Mayores de 70 años y en frecuencia con otras comorbilidades, ¿no? Como podría ser diabéticos y hipercolesterolemia, ¿no? Con personas así hay que tener bastante cuenta en esto, ¿no? En que finalmente hay una válvula calcificada. Vemos esto no va a tener el mismo cierre hermético, acá incluso se ven los espacios, ¿no? No hay un cierre hermético, flujo retrógrado. Estamos en la aorta. ¿A quién vendría a ser el flujo retrógrado? Hacia el ventrículo, no hacia la aurícula. Estamos en la aorta, mucho ojo en eso. Entonces, la sangre, obviamente, del ventrículo va a tratar de vaciar su contenido en la fase de eyección y finalmente sufre la repercusión clínica y hemodinámica, que lo vamos a notar acá, porque básicamente en eso se basa, en que sea una repercusión hemodinámica, que finalmente va a hacer que haya un flujo retrógrado y en este caso la cavidad que está antes del problema es nuestro ventrículo, ¿no? Nuestro ventrículo, no nuestra aurícula, nuestro ventrículo. Súper lo hago más claro. Entonces, se hipertrofia, porque es un músculo, acá vemos cómo está hipertrofiado este ventrículo, súper hipertrofiado para finalmente, ¿qué? Bombear más sangre, porque lo estamos usando mucho. Se va a hipertrofiar, porque es un tejido que no se puede, que no es tan lábil, ¿no? Finalmente se hipertrofia para poder eyectar la sangre posible.
¿no? Entonces, la fisiopatología es básicamente lo que he explicado. Disminuye el área valvular y se produce un aumento de la poscarga. Aumenta la poscarga. ¿Por qué? Porque finalmente estamos dando más sangre de lo que deberíamos. Como aumenta la poscarga, aumenta la hipertrofia, en otras palabras, la hipertrofia del ventrículo, ¿no? Porque es lo que él se quiere adaptar, ¿no? A dichos volúmenes, ¿no? Al aumento de la resistencia a eyección y finalmente se van a producir los síntomas, ¿no? Entonces, los cambios hemodinámicos, ¿cuáles van a ser? Van a ser los siguientes: una sobrecarga de la presión sistólica, porque hay mayor eyección, ¿no? Una sistólica en el ventrículo izquierdo. Sistólica en el ventrículo izquierdo y finalmente el aumento de la masa del ventrículo izquierdo que finalmente nos daría una hipertrofia. Eso es lo que sucede. La clínica, nuestra clínica es bastante curiosa, que ya no tengo dónde escribir más, pero lo voy a poner, a ver, acá. La clínica, ¿cuál es la clínica? Nuestra clínica, ¿qué es lo que va a hacer? Una angina. Una angina nos puede dar, una angina por debidamente a que se puede tapar el inicio de la coronaria, ¿no? De la arteria coronaria que finalmente es la que nutre, ¿no? La que nutre a nuestro corazón. ¿Qué puede haber? Síncope también. Síncope, que también puede haber una disfunción sistólica, ¿no? Que finalmente pues es lo que ya hemos visto, ¿no? Finalmente eso es lo que va a haber más agregado a las sistólicas, ¿no? Que finalmente aumenta. Entonces, esto es lo que pasa en la estenosis aórtica. Nuestro cuadrito que le deja su profesor que es bastante interesante y bastante completo, ¿no? Acá no está entre la aurícula y el ventrículo. Acá la aurícula no tiene nada que ver en este caso. Mucho ojo, lo voy a garabatear porque no tiene que ver nuestra aurícula. Acá está mucho más adelante, una cámara más adelante, está entre el ventrículo y entre la aorta. Está acá nuestro problema, nuestra valva, está calcificada, es una bivalva, univalva, etcétera. La cuestión es que hay un problema acá, que hace que el cierre hemodinámico no sea efectivo, no hay una correcta fisiología, va a haber una fisiopatología entonces. La sangre que finalmente vaya hacia acá no va completamente, regresa al ventrículo, el ventrículo aumenta sangre, aumenta sangre. La primera lo puede soportar. Va a seguir aumentando, 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 aumentando. Él mismo se va a dar cuenta, tengo demasiada sangre, necesito bombearla más rápido. Es como cuando vamos al gimnasio. Usas mucho, por ejemplo, el bíceps para levantar pesas, finalmente lo que vas a causar es una hipertrofia. ¿Por qué? Por el mismo uso del bíceps, que lo estás usando mucho para cargar bastante peso. Lo mismo pasa con nuestro ventrículo, lo estamos usando de más. ¿Para qué? Para bombear la mayor sangre posible, ¿no? Que finalmente es la consecuencia que nuestra válvula esté mal, ¿no? Nuestra válvula aórtica en este caso. Entonces, el ventrículo va a dar, va a dar, va a dar, hasta que finalmente por su uso va a tener nuestra hipertrofia, ¿no? Nuestra hipertrofia que finalmente aumenta el músculo ahí. Eso es lo que sucede en otras palabras. Acá, por esa misma razón es que no tenemos nada por aquí, ¿no? Por la parte pulmonar. No lo hemos tocado ni siquiera. Esa es la diferencia que les he mencionado entre estenosis e insuficiencia. Ahora, la insuficiencia aórtica. Ya tenés antes, no solamente acordar que acá es la cámara anterior. Lo voy a anotar por si acaso. En cada diapositiva lo voy a anotar para que finalmente se quede grabado, ¿no? Cámara anterior. Entonces, tenemos nuestra insuficiencia aórtica. Aquí, ¿cuál es la etiología? Puede ser congénito. Finalmente también puede haber una degeneración mixomatosa, que eso puede ser por Marfan, síndrome de Marfan, el de Ehlers-Danlos, etcétera. Y eso, básicamente, ¿no? Entonces, ya tenemos esa parte, ahora vamos a ver a la fisiopatología, que es bastante similar, ya se han dado cuenta. La válvula, nuestra valvulita de acá, no va a cerrar herméticamente, ¿no? Que básicamente en eso se pasan todos los problemas. No cierra herméticamente y finalmente sangre regresa a través de la aorta. El ventrículo va a empezar a dilatarse y nuestra aorta también, ambas cámaras. Acá pasa, acá sucede que son ambas cámaras. Ambas cámaras se dilatan y pues finalmente el ventrículo va a bombear más volumen, ¿no? Porque se está hipertrofiando, tiene más volumen, le llega más volumen a la aorta, también se tiene que dilatar y finalmente eso es lo que sucede. ¿Cuáles son los cambios hemodinámicos? Nuestros cambios hemodinámicos va a haber un mayor volumen del ventrículo izquierdo, una sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo y esto que va a causar acá
la dilatación. Acá cosa dilatación, mucho ojo, dilatación del ventrículo izquierdo, a diferencia de, de nuestra estenosis, ¿no? Entonces, va a haber una dilatación del ventrículo izquierdo, acá baja el gasto cardíaco y finalmente va a haber una presión de pulso amplia. Eso es lo que va a suceder acá. Diferente. Le dije que iba a ser un poco diferente, ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Van a haber síntomas. La clínica, ¿qué va a decir nuestro paciente? Va a presentar, ¿dónde lo pongo ahora? Porque ya me quedé sin espacio acá. Clínica, ¿cuál es la clínica? La clínica van a ser palpitaciones, ¿no? Puede existir las palpitaciones porque va a haber un aumento del volumen cardíaco y finalmente, pues, de la eyección, ¿no? Palpitaciones, también puede haber una angina, ¿no? La angina de pecho, ¿no? Que finalmente se da por el crecimiento de la base ventricular y también la disnea, ¿no? Entonces, ya tenemos claro ambos, ¿no? Y finalmente pasamos a a la parte de este mapita, ¿no? Este mapita que lo tenemos siempre. Acá está nuestro problema, nuestra válvula aórtica que está mala por Marfan, Ehlers-Danlos, etcétera. Aquí está lo que sucede, ¿no? Entonces, entre la aorta, el flujo va a ir hacia el ventrículo. Finalmente va al ventrículo y el ventrículo se va a dilatar y por consiguiente va a dar más y finalmente la aorta también se dilata. Eso es lo que va a suceder acá. Entonces ya tenemos la clínica bien claro, ahí está la bibliografía. Siempre uso el Guyton, acá hay algunos artículos que encontré en internet, ¿no? Sobre las mismas enfermedades de las válvulas cardíacas. Entonces vamos a hacer las conclusiones, ¿no? Básicamente entre todo esto. Tanto definiendo como insuficiencia, que ojo, lo que nos debemos llevar a esta clase es que insuficiencia son ambas cámaras. Mucho ojo, ambas cámaras. Si es una insuficiencia aórtica, ¿qué cámara vendría a ser? La aorta y el ventrículo. En la estenosis es la cámara anterior. Si es una estenosis aórtica, no. Si es una estenosis, por ejemplo, de la válvula mitral, ¿quién vendría a ser? La aurícula. Y si es una estenosis aórtica, acá sí vendría a ser el ventrículo, porque está al ladito de la aorta. Entonces, por eso que necesitamos saber anatomía para poder llegar a comprender estos temas de fisiopatología. Teniendo en cuenta esto, ya podemos finalmente decir que hemos aprendido bastantes cosas sobre tanto la estenosis y la insuficiencia. Entonces, eso sería todo y la siguiente clase es sobre arritmias, la cual vamos a tratar en unos segundos. Listo, entonces, esta parte es bastante, hay que tener bastante ojo, ¿no? Porque esta clase creo que es nueva, si mal no recuerdo. Empezó el ciclo pasado y pues finalmente, obviamente vino en el parcial, bastante sencilla si la logramos hacer completamente, ¿no? En primer lugar, siempre pongo una imagen en la parte de la carátula, ¿no? Pues para como que no entrar tan fuerte y como para hacer, por así decirlo, un pretema, algo así, como un spoiler. Entonces, este es un EKG, ¿no? Finalmente, pues ya lo han visto en fisiología, todos los que están viendo el video. Lo han visto en fisiología. Acá tenemos nuestra onda P, nuestro segmento PR, el intervalo PR también, nuestro complejo QRS, parte importante, nuestro segmento ST, la onda T y onda U. Entonces, esto es lo que es normal en un EKG, ¿no? Ahora vamos a ver que, por ejemplo, en una fibrilación ventricular no va a ser así esto va a ser desordenado, muy desordenado va a estar, no vamos a ver. El QRS obviamente que no se va a ver tan bien, no va a ser muy desordenado. Vamos a ver cómo a veces puede haber una ausencia de la onda P, ¿no? Una ausencia de la onda P y ahí vamos a ver a qué patología nos estamos refiriendo, básicamente. ¿No? El QRS puede ser ancho, puede ser estrecho, etcétera. Entonces, esos cambios son importantes porque de esta manera vamos a entender, pues, cómo finalmente sucede todo esto, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, pasemos. Este viene a ser el índice. Mucho ojo. Tenemos la introducción, tenemos los tipos de arritmia, porque vamos a ver tanto diversos tipos de arritmia, como puede ser en el automatismo, que si se dan cuenta, su mismo nombre lo dice, automatismo, auto. Se refiere básicamente en dónde se formó el impulso, ¿no? En dónde se formó. Luego tenemos finalmente las arritmias sinusuales, la bradicardia sinusal, las arritmias extrasinusales y luego vamos a tener disturbios en el dromotropismo, que finalmente eso es en la conducción del impulso.
Puede ser rápida, puede ser lenta. Vamos a verlo más. Disturbios mixtos, como puede ser la fibrilación auricular y ventricular, que finalmente ya les había dicho, ¿no? Entonces, introducción. Cuando hablamos de arritmias, obviamente nos referimos a básicamente una alteración. O sea, no va a haber un correcto ritmo, ¿no? Va a haber una alteración en el ritmo cardíaco. Entonces, eso es lo que sucede. Se altera el ritmo cardíaco y puede ser tanto en el origen del dicho impulso eléctrico, que básicamente es el nódulo sinusal, ¿no? Puede haber ahí, o finalmente en la conducción del impulso, ¿no? En la conducción del impulso puede haber también una alteración, ¿no? Entonces, el sistema eléctrico del corazón básicamente es el implicado en este caso, ¿no? ¿Por quién se representa el sistema eléctrico del corazón? Por un EKG. En un EKG obviamente vemos todo eso, ¿no? En el electrocardiograma. Entonces, en el nódulo sinusal se inicia el impulso. A esto se refiere el automatismo. ¿En dónde se inicia? Se inicia y finalmente obviamente esto va a recibir cierta influencia del sistema nervioso, ¿no? Entonces, si se trata de acelerar dicho impulso, por ejemplo, cuando estamos corriendo de un ratero, de un ladrón, etcétera, ahí va a recibir una influencia del sistema simpático. Va a aumentar la frecuencia cardíaca porque finalmente es el sistema de la lucha y la huida. Si estamos ahorita como yo, o como ustedes que deben estar sentados, como yo sentado, va a tratar de desacelerar dicho impulso. Entonces, ahí quién va a actuar, nuestro sistema parasimpático. Súper sencilla es esa parte. Entonces, el impulso que finalmente se está dando por el nódulo sinusal se despolariza y finalmente se despolariza de aurícula derecha a izquierda, pues, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces se despolariza y finalmente va a seguir el nódulo auriculoventricular, ¿no? De derecha a izquierda. Y finalmente llega al nódulo auriculoventricular. Acá este va a tener su haz de His, ¿no? Las ramas de His, ¿no? Que finalmente el haz de His va a tener tanto su rama derecha e izquierda, como podemos ver acá, la derecha y finalmente la izquierda tiene tanto posterior y como anterior, ¿no? Finalmente dicho estímulo eléctrico pasando por la rama de His va a pasar a las fibras de Purkinje, ¿no? Que finalmente va a ser de ubicación endocárdica, que aquí no está, lo anoto, fibras de Purkinje. Entonces, eso es lo que sucede con con nuestro corazoncito, ¿no? Con nuestro corazoncito y es lo normal. Ahora, las arritmias cardíacas, aquí están, justo en la parte que había dicho. Teníamos que el nódulo sinusal es el que obviamente daba nuestro impulso, ¿no? Es el que se encargaba de generarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede si en el nódulo sinusal ya no se genera ahí el impulso? Entonces, el disturbio tendría que ir por un lado, por el dromotropismo podría ser. No, porque el dromotropismo es la conductibilidad, se está formando acá, entonces es normal. Entonces no viene a ser por el dromotropismo, si hay una arritmia en el nódulo sinusal, si no vendría a ser en el automatismo. Esto se refiere a qué cosa, al origen del impulso. Entonces, básicamente cuando hay un disturbio o algo malo en el origen, finalmente va a ser un disturbio en el automatismo. También puede llamarse como formación del impulso, porque básicamente se forma ahí, ¿no? Entonces, formación, impulso. Entonces, eso es lo que sucede aquí. Puede haber una disturbio en la formación del impulso. Ahora, ya estamos hablando de otra cosa cuando hablamos del dromotropismo, que finalmente hay una conducción, por ejemplo, hay una conducción lenta. ¿En dónde sería el disturbio? No en el automatismo, porque estamos viendo que se formó en dicho lugar, que la formación del impulso estaba bien, sino que la conductibilidad de dicho impulso era lenta o ya rápida, también lo puede cambiar, a que sea rápida. Finalmente va a ser en el dromotropismo, que es en la conductibilidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede si hay un disturbio en la formación del impulso y también en la conductibilidad? Pues esto va a tener un nombre que se va a llamar básicamente disturbios mixtos. Es porque es de ambos, ¿no? Ambos, hay repercusión en ambos, súper importante. Entonces ya tenemos cuenta esto, ahora lo demás va a ser sencillo, porque ahora sí vamos a ver y enfocarnos básicamente tanto en el disturbios en el automatismo, dromotopismo y mixtos, ¿no? Que básicamente ya los hemos visto. Ahora,
disturbios en el automatismo, ¿no? Vamos a tener que puede haber una arritmia sinusal, ¿no? Que en este caso nos estamos enfocando sobre la taquicardia sinusal. Esto va a tener una frecuencia cardíaca mayor a 100, porque taqui es rápido, acuérdense eso, taqui es rápido. Entonces, como hay una frecuencia cardíaca mucho más alta, tiene que ser mayor a 100, con lo normal de 70 a 100, ¿no? 100 es 70. En este caso tenemos mayor de 100. Mayor o igual a 100 la frecuencia cardíaca. Entonces, ahora, algo súper importante, aquí que es lo que va a haber una estimulación del simpático. Nuestro simpático está activado. ¿Por qué? Finalmente porque hay una taquicardia. Si el parasimpático estuviera activado, vendría a ser otro tipo de patología, ¿no? De otro tipo de ritmo, en otras palabras, vendría a ser una bradicardia. Eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Ahora enfoquémonos en la taquicardia. Simplemente era para hacer las diferencias claras. La taquicardia, súper importante, onda P antes de QRS, antes del segmento QRS, ¿no? Aquí está nuestra onda P, aquí está QRS. Esta onda P es la importante porque esto nos va a definir entre si es sinusal o finalmente que sea extrasístole, ¿no? Cuando es extrasístole o extrasinusal, no va a haber una onda P, no va a ser fuera del nodo sinusal, porque finalmente la onda P es la que caracteriza dicha parte, ¿no? Que el estímulo empiece en el nódulo sinusal. Entonces, acá sí hay una onda P, porque finalmente sí es sinusal. El intervalo PR va a ser constante, ¿no? Lo vemos constante en todo. Solo finalmente acá la frecuencia cardíaca es la que ha aumentado y que es mayor a 100. La bradicardia es inusual. Habíamos mencionado que era de 100, perdón, a 70. ¿No? La frecuencia cardíaca pues tiene que ser menor a 60 para que se considere una bradicardia sinusal. Entonces, finalmente, aquí ¿quién va a estar? Nuestro sistema parasimpático, ¿no? El parasimpático, que finalmente el nervio vago es el que finalmente va a dar la orden, ¿no? Entonces da la orden de que sea menor a 60 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces 60 por menor a 60 por minuto. Ahora, similar, ¿se dan cuenta? La única diferencia es que aquí se dan cuenta es mucho más rápido, ¿no? Pero sigue siendo un poco rítmico, es rítmico, súper rítmico. Aquí más lento, vemos, ¿no? Lento, 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 ¿no? Entonces, a comparación de este, es bastante distinto, ¿no? La onda P sí va a estar, onda P. La onda P sí va a estar. Siempre antes de QRS, obviamente, ¿no? Y el PR también va a ser constante. Esas básicamente son las diferencias entre que exista una bradicardia y una taquicardia de origen sinusal. Justo acá está, pero lo pongo acá otra vez. Origen sinusal. La onda P. Cuando existe algo que es fuera de ello, tenemos que buscar la onda P para finalmente eh, saber, ¿no? Pues que está pues dicha patología, ¿no? En otras palabras, ¿no? Entonces, pasemos a la siguiente. Ya tenemos acá las extrasinusales y justo acá lo tenemos. Nuestra onda P no va a estar. Tenemos que buscar la onda P. Aquí está, buscar nuestra onda P. Buscar onda P. Entonces, en las supraventriculares, que aquí la tenemos. Arritmias supraventriculares. Finalmente, justo que lo dice, son aquellas que se originan por encima de la bifurcación de haz de His y sobrepuja el ritmo sinusal. Estas son todo lo que está por encima del nodo auriculoventricular, tanto de la aurícula derecha e izquierda. Acá, ¿qué significa? No onda P. Lo vuelvo a recalcar, no hay onda P. El QRS va a ser angosto. Su duración va a ser de menor a 0,10 segundos, que en otras palabras es QR angosto. Entonces, acá va a ser de origen supraventricular. Súper importante. Ahora, en el ventricular, todo va a ser finalmente todo lo que está debajo del nódulo auriculoventricular, de las de His, ¿no? El QRS va a ser mayor a 0,12, por la misma razón va a ser un QR ancho y finalmente eso nos va a decir que va a ser de origen ventricular. Ahora, en el supraventricular van a haber taquicardias, esto sí me voy a tardar en escribirlo, pero lo escribo igual, taquicardias supraventricular paroxística, ¿no? Supraventricular paroxística. Listo. Entonces, esta taquicardia supraventricular paroxística va a ser que la frecuencia va a ser de 100
por 250 por minuto, ¿no? Súper importante que básicamente el doctor en mi ciclo lo recalcó, ¿no? De origen ventricular va a ser, la taquicardia ventricular va a tener la frecuencia finalmente de 130, 130 me salió mal, así que lo pongo acá, 130 por 180 por minuto, ¿no? Entonces, eso es súper importante sobre las extrasinusales. Entonces, para reconocer una arritmia extrasinusal o extrasístole, ¿qué se tiene que ver? Onda P. Onda P para finalmente si es bradicardia o taquicardia sinusal, que vendría a ser que si es que la hay, y si no hay, significa que el impulso no se ha originado en el marcapasos subsidiario, ¿no? En otro lugar completamente, pues, distinto, ¿no? Entonces, eso es básicamente la parte de la extrasístole, ¿no? Súper importante. Ahora tenemos disturbios en el dromotropismo, es decir, ¿en qué cosa? En la conducción. Disturbios en nuestra conducción. Entonces, si tenemos un disturbio en la conducción, esto hay dos formas. Listo, entonces, no, a pesar que lo había puesto, pero es rápido o también puede ser una conducción lenta, ¿no? En el tema de rápido, ya vamos a ver cuáles son, ¿no? Y también sus símbolos en el EKG, súper importante. Tenemos la conducción rápida. Aquí puede ser va a haber un síndrome de preexcitación, ¿no? Síndrome de preexcitación. Entonces, aquí el doctor nos puso un nombre y dijo que era bastante claro que nos acordemos, es un chiste inclusive, pero es el de Wolf Parkinson White. Aquí nuestro intervalo PR, ahí está, va a ser corto. Corto, súper importante. Ahora, pasemos al de Wolff-Parkinson-White. ¿Por qué hay este síndrome de preexcitación? ¿Por qué es de Wolff-Parkinson-White? Pues porque estos científicos obviamente lo descubrieron. Eso fue lo que dijo el doctor, alejándonos un poquito del tema. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Esto, ¿no? Nuestra onda delta, la onda delta va a aparecer, aquí lo vemos, esta ondita de acá delta, es lo que nos va a decir que es de Wolf Parkinson White. Además de ello, nuestro QRS está ancho, es decir, que en otras palabras aquí lo dice, el QRS va a ser ancho, ¿no? Nuestro QRS va a ser ancho. Ahora, hay un síndrome parecido al de Wolf Parkinson White. A ver, creo que lo puedo poner acá. Quito esto. Aquí está, para usarlo acá. Entonces tenemos al de Lone-Gano-Levine, ¿no? Lone-Gano-Levine. Lone-Gano-Levine. Lo pongo así, más rápido. Entonces, acá, ¿cuál es la diferencia con el de Wolf Parkinson White? Que acá el QRS, aquí era ancho, ¿cierto? Acá, ¿qué es lo que va a hacer? Todo lo contrario, porque son diferencias. Acá va a ser angosto. Angosto. Y también acá no va a haber nuestra onda delta, ¿no? La onda delta pues finalmente no va a aparecer acá. Entonces, estas dos diferencias son todo lo contrario a lo que sucede acá. Acá sí hay la onda delta y QRS ancho. Entonces, eso es lo que los diferencia, ¿no? Entonces, el de Wolf Parkinson White, que ya rayó toda la imagen, pero finalmente el de Wolf Parkinson White, para que sea factible dicho impulso eléctrico, ya no tiene que ir por el nódulo auriculoventricular, ¿no? Sino finalmente va a ir por las vías accesorias, ¿no? Como el haz de Kent. Por eso es que nuestro intervalo PR también se acorta, ¿no? Porque va a ir por el haz de Kent. Y finalmente ya no tendría el retraso fisiológico que sucede en el nódulo auriculoventricular. Entonces, esto es lo que hace que el PR se acorta porque ya no pasaría por el nódulo auriculoventricular. Entonces, el retraso fisiológico que existía por eso, por esa parte del nódulo, que básicamente son fibras, ya no va a suceder. Como no sucede, el intervalo PR, en vez de estar ancho, se acorta, ¿no? Y finalmente eso es lo que va a suceder. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Básicamente es quitar la vía accesoria, ¿no? Por la vía accesoria que está pasando, se quema dicha vía accesoria y pues finalmente ya regresa toda la normalidad. Ahora, tenemos el tema de las conducciones. El tema de las conducciones es bastante curioso, ¿no? Acá va a haber una conducción lenta. ¿Por qué va a haber una conducción lenta?
porque va a haber un bloqueo auriculoventricular, ¿no? El impulso eléctrico va a iniciarse en el nódulo sinusal y finalmente va a ser bloqueado al llegar a la parte, que básicamente es esto, a la parte auriculoventricular. Entonces, habrá una activación, una activación auricular, perdón, activación auricular, hay una activación auricular y la activación ventricular va a ser retardada. Y es por esa misma razón que va a haber una parte lenta, ¿no? En otras palabras, va a ser retardada nuestra activación ventricular, ¿no? Entonces, finalmente, como hay una activación ventricular retardada, se activa el marcapaso subsidiario. Ahora, el tratamiento para esto, antes de empezar finalmente con los MOVITs, ¿no? Y con todo eso, el tratamiento va a ser un marcapasos. Que lo puse acá, creo. Sí, ahí está. Aquí está, nuestro marcapasos, ¿no? El tratamiento es un marcapasos, ¿no? Marcapasos. Listo. Entonces, el tema de la conducción lenta, van a haber distintas diferencias bastante importantes. Mucho ojo en eso. Entonces, ¿cuáles son dichas diferencias? Que finalmente van a ser parcial o total. Y ahora, empecemos por el parcial, finalmente. El parcial se va a dividir en un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Acá lo que va a hacer es que el intervalo PR va a ser prolongado. Mayor duración de 20 segundos, pero es constante, mucho ojo. Y está previo al QRS, ¿no? QRS, QRS, QRS. Entonces, siempre está atrás, ¿no? La onda P acá sí conduce, ¿no? La onda P conduce, pero ¿qué es lo que usa acá? Acá lo voy a poner. P conduce. Conduce, y eso es básicamente la diferencia entre los dos de acá, que vamos a ver más adelante. Entonces, como acá la frecuencia cardíaca va a disminuir, puede haber, o sea, puede haber, no, va a haber menor flujo de sangre en el cerebro, ¿no? Menor flujo de sangre en el cerebro. Entonces, finalmente eso puede causar mareos, sensación de vomitar, etcétera, ¿no? En los pacientes, ¿no? Ahora, eso es el primer grado. Acá todavía no hay un disturbio muy notorio en el electrocardiograma, ¿no? Finalmente solo que el intervalo PR aumente, ¿no? Ahora sí vamos a pasar a la parte donde el PR va a ser distinto y muy distinto, mucho. Nuestro onda PR acá, finalmente que vendría a ser el de segundo grado o también MOVITS 1, ¿no? MOVITS tipo 1 que Wenckebach-Luciani, así también se llama, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? El intervalo PR se alarga, similar al de acá, muy similar, pero acá se va a alargar tanto que finalmente, ¿qué es lo que va a suceder? Que la onda P no va a conducir, ¿no? Nuestra onda P no conduce, ¿no? Entonces, aumenta P hasta que finalmente no conduce, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, ausencia de onda P que conduce. Eso es lo que saca. No va a haber, no todas las ondas P van a ser conducidas y finalmente el PR es progresivamente más largo, ¿no? Aquí lo que va a hacer acá, lo vemos bastante claro. Onda P con intervalo PR primero aumenta, QRS, PAR aumenta, QRS, ya que vemos que la onda P ya no conduce, ¿no? No conduce nuestra onda P. Entonces, lo que sucede aquí es similar al de segundo grado, o también llamado MOVITS 2. ¿No? En el de Movis 2 va a haber onda P conducida, y también va a haber onda P no conducida. No conducida. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, de tres impulsos generados, por ejemplo, en el nodo sinusal, como va a haber esta relación, podemos decir que dos no conducieron y finalmente el otro sí. Es decir, de tres que van, dos no conducieron y finalmente uno sí condució. Sí condujo, en otras palabras. Entonces, acá tenemos el intervalo PR constante hasta que finalmente aparezca pues un repentino, una onda P que no conduce. Esta onda P no condujo al QRS, ¿no? Acá debería haber la parte QRS, ¿no? Pero finalmente no hubo. Y como no hubo, pues otra, y acá ya sí condujo, ¿no? Entonces, eso es lo que, o sea, acá en el Movistar, que es finalmente de segundo grado. Todo esto es parcial, mucho ojo.
Ahora, este va a ser un paso previo finalmente al de tercer grado, que este va a ser un bloqueo completo, ¿no? Acá tenemos aquí está, acá tenemos pues una imagen bastante similar sobre el segundo grado, ¿no? Que el intervalo PR se alarga en cada ciclo hasta que una P no es seguida, el complejo QRS, y finalmente 3-2, ¿no? Que finalmente es esto, ¿no? 3-2, que de cada 3P son conducidas 3 y 4P no son conducidas. Acá tenemos, ¿no? Condujo, condujo, no condujo acá, justo acá, no condujo. ¿No nos damos cuenta? Acá no existe ese complejo QRS, no existió, no está, está ausente, en otras palabras. No existió, acá otra, normal, normal, normal y normal. En otras palabras, así. No, así es. Eh, Así, onda P, no hay QRS acá. Onda P, y ya está. Eso es lo que está. Aquí está el problema. Esta onda P no condujo al QRS, no fue previo. Entonces, eso básicamente es lo que estoy acá. Y no tan solo es teoría, también tenemos que ver la práctica, no ver cómo se va a ver en el electrocardiograma, porque si sabes la teoría y no sabes la práctica, vas a quedar en cero. No vas a poder distinguir, ¿no? Obviamente esto con la práctica se va a hacer mucho más rápido, ¿no? Inclusive yo normalmente pues no lo hago tan rápido, ¿no? Pero si lo vamos aprendiendo, vamos aplicando, vamos teniéndolo en mente cada vez, pues finalmente se va a dar. Marcapasos, solución, y acá tenemos nuestro bloqueo de tercer grado o finalmente también llamado completo, ¿no? El completo. Entonces, acá va a haber un síndrome de Stokes-Adams. Stokes-Adams. Entonces, acá o las aurículas se van a activar por su lado y los ventrículos también por su lado. Entonces, si cada uno se activa por su lado, lo que va a suceder acá es que va a haber una disociación auriculoventricular. Eso es lo que sucede. Entonces, hay un desorden finalmente en la aparición de la onda P y finalmente puede aparecer en cualquier parte del lecaje de dicha onda P, ¿no? Acá lo tenemos. No hay relación entre P y QRS. Onda P, bueno, ya, vamos a ver esta parte que es básicamente explica todo esto. Mira, aquí está básicamente lo que dice acá, lo podemos ver acá. P, P, QRS, onda P, otra onda P. Esto está mal. Aquí está, no hay una relación. La onda P aparece cuando quiere, cuando le da la gana puede aparecer. Dice, quiero aparecer acá, aparezco acá. Y básicamente acá lo vemos, ¿no? Las ondas P donde quieren. Tratamiento, marcapaso, como ya habíamos visto, y finalmente eso vendría a ser los disturbios en el dromotropismo. Los bloqueos y finalmente cuando es más rápido, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que este EKG que vemos aquí en toda la parte de acá es la base de todo lo que vemos. Todo lo que yo les digo básicamente está ilustrado ahí. Lo que yo les digo es accesorio. Lo que tienen que ver es el EKG. Y ustedes mismos, pues obviamente, descifrarlo como un rompecabezas básicamente es. Ahora a disturbios mixtos. Les había mencionado que disturbios mixtos puede haber tanto como en el automatismo, un disturbio, como finalmente en el dromotropismo. En ambos puede haber. Entonces, en estos robots finalmente da el disturbio mixto. Tenemos dos que vamos a tocarlo bastante bien, uno más que otro. La fibrilación auricular, 350, 360 por minuto. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Acá quiere decir que debajo del nodo sinusal va a haber una serie de focos ectópicos. Como vemos acá. Una serie de focos ectópicos marcapasos subsidiarios que finalmente se van a activar y van a hacer un circuito tanto, acá lo tenemos, van a ser un circuito tanto de microentradas que finalmente va a activar aurículas y ventrículos. El nódulo sinusal, que básicamente lo voy a dibujar por acá, por acá. Entonces, finalmente dicho nódulo sinusal no se va a activar. No se activa. Entonces va a haber un desorden, un totalmente desorden, ¿no? Ya tenemos la frecuencia auricular, que va a ser 300 de 350 a 600 por minutos. Algunos dicen que también es de 400 a 700 ciclos por minuto.
¿no? Eso es lo que sucede. Ahora, acá también hay ausencia de onda P. ¿Por qué? Porque nuestro nódulo sinusal no se activa, no hay onda P. Ausencia de onda P, aparece la onda F, ¿no? Finalmente por las múltiples fuentes de conducción, claro, porque había bastantes formas de conducción, entonces era desordenado, aparece la onda F, el complejo QRS va a ser irregular y estrecho, ¿no? Aquí está nuestro complejo, uy, aquí está nuestro complejo QRS. Y finalmente, acá no hay una onda P, no tenemos la onda P, acá sí la tenemos. Miren, esta onda P bastante bonita se ve. Esto es lo normal. Nuestro QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. Ya. Entonces, esto es lo normal. Acá, ¿qué onda F ven ustedes acá? Perdón, ¿qué onda P ven ustedes acá? No hay. No hay P. La P está ausente, la están buscando. Como no hay una onda P, aparece su sustituto, la onda F, que básicamente es todo esto, ¿no? Actividad caótica. Nos damos cuenta, ¿no? O caótica, caótica. No, no se puede diferenciar bien. Eso es la onda F, que finalmente se vuelve a comprobar la teoría que les digo. Todo lo que yo les digo acá se plasma acá. No hay onda P, no la vemos por ningún lado. Onda FCB, QRS irregulares, no lo vemos. ¿Ven? Aquí hay mayor distancia, ¿no? Además de ello, puede estar estrecho sin cambios, ¿no? Como lo vemos acá. Entonces, es por eso que tienen que ver el EKG. Y aquí están, miren, acá hay, oh, acá hay más, miren, acá hay más EKG que estamos viendo acá. QRS y no vemos onda P. Acá yo no distingo ni onda P. Acá no hay onda P, básicamente. Está nuestro F, ¿no? Que acá se ha visto mejor. Entonces, eso es lo que sucede en esta parte, que es fibrilación auricular. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Acá hay una serie de la serie de marcapasos subsidiarios, ¿no? Que finalmente van a enfocar ambas aurículas y finalmente forman circuitos de microentrada y reentrada. Eso ya lo tenemos claro y fue lo primero que expliqué. ¿Cuál es el tratamiento acá? Tratamiento antiarrítmicos. Antiarrítmicos, antiarrítmicos. Es uno de los tratamientos. También, ¿qué puede haber acá? Anticoagulantes, anticoagulantes, anticoagulantes. Anticoagulantes. Ese es el tratamiento de acá. Entonces, la frecuencia aumenta y finalmente, como dicha frecuencia está aumentando, la sangre puede llegar a coagularse. Y estos coágulos, obviamente, cuando se disparan, pasan a los ventrículos y luego finalmente pueden llegar a causar un stroke, ¿no? Un accidente cerebrovascular. Puede generar lo que ya hemos visto en la primera clase, básicamente. Entonces, es por ello que se le da anticoagulantes y antiarrítmicos. La etiología. La etiología de la fibrilación auricular, por acá lo dejo. Etiología. ¿Cuál es la etiología de nuestra fibrilación auricular? Uno de ellos podría ser el tejido fibroso. Cuando, cuando sucede el aumento de la edad, normalmente los mayores de edad, no, porque mayores de edad mayor 18, las personas mayores a 50 años, 60 años por ahí, pueden llegar a tener tejido fibroso, ¿no? Que finalmente va a hacer que la actividad eléctrica sea desordenada, ¿no? Entonces, estos dos, es decir, el tejido fibroso sumado a la actividad eléctrica desordenada, va a dar a nuestra fibrilación auricular, ¿no? Que se genere todo esto. El electrocardiograma ya lo tenemos y finalmente la fisiopatología, que las aurículas te estarán en desorden y finalmente se establecerán circuitos de micro reentrada. Lo he dicho 3 veces para que finalmente ustedes puedan entenderlo. Va a haber impulsos que finalmente despolarizan los ventrículos. Entonces, si ya tenemos esto, la peor repercusión que puede haber acá es que finalmente exista un paro cardíaco. Paro cardíaco. Eso es lo que puede suceder acá. El paro cardíaco, que puede ser por la fibrilación auricular. Ahora, ya teniendo la fibrilación auricular, tenemos nuestra fibrilación ventricular. Acá, ¿qué es lo que va a haber? Un QRS, si es que se ve inclusive muchas veces, ensanchado, ¿no? Ensanchado. Ensanchado. Y finalmente el ritmo va a ser caótico. Entonces, esto es importante, ¿no? Es muy importante. Yo les digo, hablando, ¿no? Para que lo entiendan, pero pasemos a lo importante, a lo de acá. EKG normal, PQRS, 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 normal, súper normal. Fibrilación ventricular,
Yo no veo nada acá. O sea, está básicamente todo un ritmo caótico y mm, se dan cuenta, no, finalmente no hay un orden, ni siquiera se detecta bien. Y eso es lo que sucede, ¿no? Que básicamente va a ser todo un desorden. ¿Cuál es el tratamiento acá? Súper importante, nuestro tratamiento, y el único que existe es la desfibrilación. Desfibrilación. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ya podemos sacar las conclusiones de todo lo que hemos visto, ¿no? Antes de sacar las conclusiones, la bibliografía, el Guyton, siempre el libro base, ¿no? Las arritmias cardíacas y su interpretación, que básicamente es el capítulo 13. Acá algunas páginas que pueden buscar, ¿no? Mayo Clinic sobre arritmia cardíaca, síntomas y causas, generalidades sobre las arritmias, y finalmente esta revista de Lundan, que la consideré bastante buena, ¿no? Ahora, ya teniendo esto, vayamos al índice, ¿no? Para finalmente hacer las conclusiones. Tipo de arritmia, dependiendo de su automatismo o dromotropismo, ambos. Disturbios en el automatismo, puede ser una arritmia sinusal o que las arritmias sinusales, que vendría a ser taquicardias sinusales, acá, un buen error. Taquicardias sinusales, que finalmente ya tendríamos que era mayor a 100. Bradicardia menor a 60, ¿no? Menor a 60. Listo. Onda P, ojo, onda P, la onda P, check. Arritmia sinusal, onda P, no hay, no está. Distorsión de dromotropismo, conducción rápida. Acá tenemos que tener bastante ojo, porque en la de Wolf, Parkinson, White, la onda delta sí está. En la de Lone, Gano, Levine, la onda delta no está. Ya con eso ya tenemos bastante. La conducción lenta, estos sí son bastantes. La parcial, la de primer grado, la de segundo grado, tercer grado, etcétera, ¿no? Luego tenemos disturbios mixtos, que puede ser ambos, ¿no? Entre el automatismo y el dromotropismo, fibrilación auricular y fibrilación ventricular, donde básicamente todo está así porque es desorganizado. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, esto finalmente sería la clase de hoy, súper bastante eh, fácil, ¿no? Para que ustedes en YouTube obviamente lo vean y finalmente pues lo entiendan, ¿no? Básicamente. Y eso sería todo conmigo.